Vamos a resolver el primero de la guía en el que nos pide que creemos un programa que calcula el perímetro de una circunferencia a partir de dos datos A y B, que son el radio mayor y el radio menor. Nos piden que trabajemos en P6. Bien, primero vemos P6 consta de dos partes. Lo que es aquí la pantalla principal, que la obtenemos al darle aquí en nuevo. En esta parte se va escribiendo lo que es la programación tradicional, digitando lo que son comandos, y tiene la modalidad que es esta, el flujograma, en la que yo voy trabajando con lo que son estos bloques de diagrama. Trabajar tanto en el flujograma como aquí, al final va a dar en lo mismo. Este programa lo que podemos hacer es pensarlo de esta forma. Es como aprender a conducir un auto en estándar, que sería aquí lo tradicional, comandos, y esta parte de aquí sería aprender a conducir en automático. Es por eso que muchas veces, en vez de utilizar los compiladores en C, en las cátedras se inicia lo que es introduciendo desde el P6, porque es más fácil y es como un inicio. Bien, ahora vamos a pasar a crear el ejercicio 1, que ya se los había mandado en el chat de WhatsApp, pero vamos a verlo cómo se estructura. Bien, primero comprendamos qué es lo que vamos a hacer. Le voy a dar aquí en esa para que me lo corra, y vemos que esto es el resultado final. Es un programa en el que le voy a ingresar cuánto va a valer A, cuánto va a valer B, y él va a calcular los datos. Vemos que lo primero que está haciendo es pidiéndonos la medida del radio mayor. Yo se lo voy a ingresar, le doy enter, me pide la del radio menor, se lo ingreso y aquí está. Me lo calcula lo que son en centímetros y en pulgadas. Bien, ahora ya viendo lo que tenemos que hacer, procedamos a hacerlo. Bien, vamos a iniciar. Voy a dejarlo de las variables al final, es decir, que las voy a escribir al final. Voy a empezar con lo que son los mensajes de bienvenida. Si ustedes se fijan, entre el cuadro verde y el rosado, vean que hay una flecha. El verde tiene la flecha hacia afuera, indicándome que lo que yo escriba aquí se va a mostrar del programa hacia el usuario. En cambio, el rosado tiene una flecha hacia adentro, significa que es del usuario hacia el programa, es una entrada. Bien, vamos a digitar el mensaje entre comillas. Lo que yo digite entre comillas significa que son mensajes dirigidos hacia el usuario. Cuando el programa detecte texto entre comillas, él sabe que eso no es para él. Él se lo va a mostrar literalmente al usuario, como nosotros lo escribamos. Aquí le vamos a escribir, ingrese la medida del radio mayor. Ve. Y como ustedes vieron, después de que en la ventanita aparecía esa línea preguntándome por la medida, se quedaba esperando porque yo ingresara la medida. Aquí va eso. Después de ingresar este mensaje, el programa se va a quedar esperando por ese valor. Ese valor se va a almacenar en esto. Este cuadrito rosado, eso significa una instrucción en que le estoy diciendo al programa que el usuario va a ingresar un dato y él tiene que estar pendiente para guardarlo. Bien, ahora procedamos a solicitar la medida del dato del radio menor. Ingrese la medida del radio menor, y nuevamente tengo que crear otro espacio en memoria para almacenarlo. Es algo que tienen que tener bien en claro. Cada dato que yo voy a estar trabajando tiene que tener su propio almacenamiento. Bien, después que ya tenemos esos datos, lo que se procede es a calcularlos. Aquí ya nos dan la fórmula. Aquí, si ustedes se fijaron en el que se los había enviado, voy a declarar que perímetro se va a escribir con una letra P. P significa perímetro. Esto es lo que les estaba diciendo, esta flechita. Si se fijaron lo que hice aquí en alguna parte, no, ya lo cerré. Bueno, voy a abrir una nueva ventana. Ya sé qué está pasando. Para escribir esa flechita, lo que hacemos es apretar la tecla que está a la par de la Z, el menor que, y luego el guión. Voy a especificar qué es el guión, voy a decirlo de esta forma, el guión normal.
Si ustedes utilizan el guión menor que va en mayúsculas, eso no funciona. Tiene que ser el guión corriente. Bien, ahora que ya lo he escrito, vamos a empezar a escribir la fórmula tal y como está. Si ustedes se fijan, hasta este punto no he hecho la declaración de variables que lo hice al inicio. Eso lo vamos a dejar para el final, ya se los había dicho. Vamos a escribirlo. Vemos que el primer elemento que lleva la fórmula es el número pi, el de 3.1416. ¿Cómo ingreso eso en PC? Bueno, PC ya tienen lo que son una lista de comandos. En este caso voy a escribir pi. Fíjense que me lo escribió con letra azul. Yo no pedí que lo escribiera con letra azul, él lo escribe en letra azul. Es algo que les había mencionado. Cada color tiene su significado. Fíjense que las variables, es decir, las letras que van a almacenar datos, los escribe en negro. Lo que escribe en azul significa que son palabras propias del programa, palabras reservadas, comandos. En este caso la palabra pi significa eso, el 3.14, y toda esa madre. Bien, ahora fijémonos aquí y tenemos una multiplicación. Vemos que tenemos varias multiplicaciones. En P6, para que no dé error, cada vez que vamos a realizar una multiplicación, escribimos el asterisco. Bien, ahora empezamos. Vamos con el paréntesis y vemos que tenemos un 3 multiplicándose a este paréntesis donde está el a más b. A más b. Significa que voy a tener que declarar esa variable ab que haré posteriormente. Ahora le voy a restar la raíz cuadrada de todo esto. Y nuevamente, ¿cómo escribo raíz cuadrada en P6? Bueno, ese es otro comando reservado que va a la palabra raíz. Véanse que lo escribió en azul. Voy escribiendo en negro y cuando lo complemento él lo reconoce que es un comando reservado, entonces lo pone en azul. El formato de esto, el requisito es que después de escribir la palabra raíz, entre paréntesis escribo el argumento. Y como sabemos, el argumento es lo que está adentro del signo radical, es decir, estos dos paréntesis. Bien, vamos a escribir el primer paréntesis y vemos que hay un 3 multiplicándose por un a, así que voy a escribir el asterisco. Eso más el b. Vemos que el primer paréntesis multiplica el segundo, entonces tengo que poner otro asterisco. Y ahora en el último asterisco tengo 3b más a. Como hay otra multiplicación, otro asterisco. Más a. Bien, ahí ya tenemos la fórmula. Ahora, les había explicado que el verde es para sacar información, el rosado es para ingresar información y este cuadrito amarillo es para procesar la información. Pero lo que el PC hace es procesarla, pero no me la muestra. Y él va a calcular la fórmula, le va a dar un número, pero no me lo va a mostrar. Porque él solo hace lo que yo le pida. Y entonces lo que voy a hacer es poner este cuadro verde de salida para darle esa orden, que me muestre el resultado de esa operación. Ahora vamos a poner el perímetro mide. El perímetro mide 2 puntos, puedo dejar un espacio y vamos a ver para qué dejo ese espacio. Y aquí va. Esta es la sintaxis que vamos a utilizar para que me lo reconozca. Observen, el mensaje literalmente para el usuario me lo va a mostrar tal como está, con estos 2 puntos y un espacio de por medio. Y aquí, observen la sintaxis, voy a escribir coma. Aquí tiene que ir el número, la respuesta. Y ese número, esa respuesta va a estar almacenada en esta variable. Entonces simplemente escribo la variable. Luego me pide que aparte de darlo en centímetros, tengo que darlo en pulgadas. Entonces voy a utilizar otro cuadrito de proceso para convertirlo. Vamos a utilizar la variable pulgadas. Nuevamente escribo el signo menor que, el guión normal y él automáticamente lo convierte. Pulgadas va a ser igual al número que esté almacenado en la variable p multiplicado por el factor de conversión. De centímetros a pulgadas es 0.3937. Aquí ya está convertido a pulgadas, pero nuevamente él lo va a calcular y no me lo va a decir. Así que tengo que ordenárselo. Aquí le va a mostrar el valor en pulgadas es 2 puntos. Bien, ahora probémoslo. Si todo está bien, lo va a dar. Sí, hasta este punto ya vemos que está bien escrito. Bien, vamos a revisarlo. Ah, y un detalle que se me olvidó. Vemos que como el
el ejercicio es muy pequeño, nos saltamos esto, que son declarar las variables al inicio, que las puedo declarar una por una, asignándoles 0, o como les estaba mostrando en el tutorial, en que esta persona se ahorra ese estar declarando variable por variable y lo declara en uno solo. Bien, en este caso les decía que no me dio error porque este algoritmo es muy corto, pero pueda que posteriormente al hacerlo más largo sí me dé error. Por eso es la costumbre que siempre se hace, independientemente sea necesario o no sea necesario. Por ahorita vamos a probarlo. Bien, estamos en esta parte. Ingresa la medida del radio mayor. Es este cuadro verde. Como podemos ver, lo que yo escribí literalmente así me lo pone. Si lo escribo con error ortográfico, así me lo va a poner él. Ahora esta línea que está aquí el puntero, estamos aquí. Él está esperando que yo le diga cuánto va a valer A. Entonces vengo, le digo que vale 6, Enter. Pasamos a la siguiente línea. Me muestra el mensaje. Ingrese la medida del radio menor. Y lo que les dije, me lo va a escribir literalmente, con todos los errores que yo tenga. Bien, voy a cerrarlo porque lo he modificado. Bien, ahora empezamos. Estábamos en esta parte. Vaya, ahora me está esperando que le dé el valor de B. El valor de B le voy a poner que vale un 4. Vale 4. Y cuando le dé Enter va a pasar a esta línea. Como es una computadora en fracciones de segundo lo va a hacer. Va a hacer este cálculo y va a pasar a mostrarme este cuadro verde. Va a hacer el siguiente cálculo y va a pasar a mostrar el siguiente cuadro. Le doy Enter. Vemos que aquí. Ahí está. Y véanlo, aquí está. El perímetro mide. ¿Qué es esto? El perímetro mide. Vemos que primero está esto. Observen. Entre el 4 y esto, él se salta esto. Es lo que les decía. Esta es información interna. Mientras yo no se la pide, mientras yo no se la solicite, él no la va a dar. Es por eso que aquí lo hago de esta estructura. Observemos. El programador ve esto. Entre comillas, el perímetro mide, P. Pero observen lo que el usuario está viendo. El perímetro mide 2 puntos y un número. Esa es la dificultad del ejercicio, en que yo no sé qué medida se le va a ocurrir al usuario. Entonces yo tengo que hacer este programita de tal forma que sin importar las medidas que él dé, mientras sean medidas lógicas, lo pueda calcular. Y como yo no sé qué datos va a usar el usuario, menos voy a saber la respuesta. Es por eso que yo no pongo un número aquí, sino que pongo esto, el nombre de la variable. La variable va a tener lo que se ha calculado. Luego vemos que el valor en pulgadas es aquí. No me ha mostrado nada. Significa que aquí hay un error. ¿Y qué pasa? Que él lo calculó en la variable que he llamado pool, pero no la he solicitado. Aquí sí solicité P. Es lo que les digo. Él hace únicamente lo que yo le pida que haga. Como no le pedí que mostrara pool, él no lo ha mostrado. Ahora voy a escribir pool y veamos la diferencia. Lo voy a cerrar, lo voy a ejecutar. Voy a dar las medidas 6, 4 y ahora sí, observemos. Es y aquí ya está el número. Pero aquí yo como programador, yo sé que esto es centímetros y esto es pulgadas. Porque así me lo está pidiendo el ingeniero. Pero el usuario, o sea, no lo sabe. Entonces voy a hacerle un ajuste más. Observemos el formato que he hecho. El mensaje que va hacia el usuario, entre comillas, P. Entonces para añadir más, voy a poner otra coma y ahora le voy a poner entre comillas en centímetros. Y no le voy a poner un espacio aquí. Esto es intencionalmente. Bien, ahora lo ejecuto. Nuevamente 6, 4, Enter. Ahora veamos. El perímetro mide tanto en centímetros. Ahora ya el usuario va a saber que está en centímetros. Y si se fijan, aquí está. Como yo no le puse un espacio aquí, él tampoco lo ha puesto. Nosotros sabemos que entre palabras escribimos un espacio. Bien, ahora lo cierro y lo vamos a ejecutar. Y ahora 6, 4 y aquí está. El perímetro mide 31.73 en centímetros. Ya está más sofisticado, ya se ve más decente. E incluso si yo le sigo añadiendo más comandos, por ejemplo, le puedo ordenar cuántas cifras decimales va a dar. Bueno, vamos a cerrar esto.
lo que les quiero mostrar es que lo que yo vaya haciendo aquí, después que le apriete el botón verde, él automáticamente lo pasa a lo que es la pantalla de comando. Vemos que los cuadros verdes él los traduce como un escribir. El cuadro rosado lo traduce como un leer. Y aquí vamos a hacer una prueba. Voy a agregar un cuadro más solo para que ustedes vean. Observemos que aquí la última línea de comando es escribir el valor en pulgadas, que es este cuadro, y el fin del algoritmo. No hay nada más. Aquí, por ejemplo, voy a escribir un hola. Hola. Lo ejecuto para que él lo guarde. Y vemos que aquí ya lo actualizó automáticamente. Como les decía al inicio, es aprender a programar en esto es como que yo aprenda a conducir en auto. Este es el estándar y este es como aprender a conducir en automático. Si ustedes se fijan, ni siquiera tengo que saber cómo se escribe estos comandos. Por ejemplo, aquí sí, yo ya sabía que el comando pi, lo que significa, el comando raíz, eso solo búsquenlo en Google, una lista de comandos. Bien, aquí terminamos ya el ejercicio 1. En el próximo video vamos a ver el número 2.